Es Mundo Infinito, cuando la sostenibilidad importa, por Infinita 100.1, junto a Daniel Silva. Claro que sí, aquí estamos, 2 de la tarde con 16 minutos, escuchábamos a Dua Lipa, que ya me confirman entonces, hoy y mañana en el Estadio Nacional va a estar este show internacional. Atención con las temperaturas, esta primavera del libro de texto, muy cambiante, vuelven las temperaturas sobre 30 grados, así que para que tome las precauciones del caso y empecemos a cuidarnos nuestra piel. Esto es un antecedente de el verano que se nos viene. Atención, señoras y señores, porque Europa ya tuvo temperaturas récord y probablemente nosotros también vamos a romper los rankings, los récords, así que nos vamos cuidando la piel, que esto es muy, muy relevante. Hablando de eso, hablando de calor, hablando del frío, hablando de condiciones extremas, que muchas veces lo que está imponiendo en algunos casos el cambio climático, que además, de alguna manera, probablemente ustedes se han ido dando cuenta, va como borrando las estaciones intermedias. Entonces, estamos con temperaturas muy altas, con temperaturas muy bajas, con fenómenos extremos, por lo tanto hay que adaptarse a todo esto, y parte de la adaptación también tiene que ver con la construcción inteligente, la construcción resiliente o que se adapte a estas condiciones. Y vamos a hablar de eso porque este mes se cumple una fecha clave, van a cambiar las normas de construcción en aspectos térmicos. Y esto es súper interesante porque también puede afectar el bolsillo. Y ahí se lo vamos a explicar, pero no yo, sino que Soledad Vargas, gerente de construcción sustentable de Arque Energía. ¿Cómo estás? Hola Daniel, mucho gusto, muchas gracias por este contacto. Bienvenida al programa. Soledad, esto es bien interesante, a ver si que tú me puedes contar. Entiendo que a finales de este mes va a haber un cambio en las reglamentaciones al momento de construir en algunas zonas de Chile desde el punto de vista térmico. A ver si podemos traducir esto en una bajada que se entienda. Perfecto, sí. Tal como tú decías, ahora fin de mes, el 28 de noviembre, ya estamos en la recta final, entra en vigencia la nueva reglamentación térmica. Estábamos esperando este plazo desde mayo del año pasado, donde las viviendas, también los edificios nuevos, educación, salud, van a tener nuevas exigencias en la envolvente térmica, vale decir, en los pisos ventilados, en los muros, en la techumbre y hasta los sobrecimientos. En ese sentido, sobre todo le pega mucho al área residencial, donde además de eso va a tener exigencias en el porcentaje máximo que va a tener las ventanas con respecto a las orientaciones, y eso va a depender del estándar de ventanas. Aquí en esta reglamentación térmica, básicamente el objetivo principal es reducir la demanda de calefacción. Ya, básicamente acá está todo relacionado a una tramitancia térmica que viene de la envolvente, del fondo del estándar de aislación que tiene la envolvente. Además de eso, también trae nuevas exigencias en cumplimiento de lo que son las tasas de ventilación y la reducción del riesgo de condensación. En esa línea también esto genera un impacto grande también a nivel de mercado, ya que todos los proveedores van a tener que empezar a replantear las soluciones constructivas para poder cumplir con estas nuevas exigencias. Ya, a ver, aquí entonces hay varios aspectos. Vamos desgranando el choclo, como se dice. Primero está el tema térmico, de aislación. ¿Esto va a ser igual, va a ser una regla común para todo Chile o va a haber diferencias en los territorios? Mira, la diferencia que tiene es que básicamente se aumentan las zonas térmicas en esta nueva exigencia, lo que ya teníamos. Antes teníamos 7 zonas térmicas, ahora vamos a tener 9 en base a letras, desde la A hasta la I. Y básicamente esto significa que se desglosa o se divide más las zonas climáticas chilenas en base al microclima que tiene cada zona, etc. Cada uno de estas zonas climáticas va a tener un estándar distinto de tramitancia térmica de los muros, como te decía, el techo, el piso ventilado, y también la aislación de sobrecimiento. Entonces, en todas esas características, va a tener cada zona térmica, va a tener su exigencia particular. Lo mismo, concretamente, en el área residencial, también va a haber una forma de diseñar distinta, con un porcentaje máximo de ventanas, dependiendo también de la zona climática que estemos haciendo referencia en los proyectos nuevos. Ya, entonces, a ver, pongamos algunos ejemplos y aterricemos esto para que las personas nos entiendan. Ok, esta nueva reglamentación térmica comienza a regir entonces a finales de noviembre, el 28. Por lo tanto, Correcto. Toda construcción pasado esa fecha o que obtenga permiso, me imagino, de construcción, pasado el 28,
va a tener que cumplir con estos estándares, ¿no? Que son estándares que tienen que ver entonces con la adaptación a las nuevas condiciones en el fondo del tiempo, del clima, las temperaturas muy altas en verano, quizás muy bajas en algunas zonas también. Por lo tanto, si hablamos, por ejemplo, de aislación térmica, pongamos algún ejemplo a lo mejor de alguna zona y pensando ya en los próximos veranos, que todo indica, todos los modelos dicen que vamos a tener temperaturas récord. Entonces, ¿cómo va a funcionar, por ejemplo, no sé, un edificio en el norte? ¿Cómo funcionaría? Mira, en la reglamentación técnica, como te decía antes, está más enfocada a la demanda de calefacción, no de refrigeración. Ok. La demanda de refrigeración va a estar mucho más relacionada, por ejemplo, en la calificación energética, que también va a ser, que ya es obligatoria, entró en vigencia el 5 de octubre, esos son los dos grandes cambios este año. Ya. Pero con respecto a la nueva reglamentación térmica, significa que si yo tenía, por ejemplo, en el norte, pongámoslo en Viña con un muro de hormigón armado de 26 centímetros de espesor, yo cumplía la norma. Hoy tendré que incorporar una aislación de 4 centímetros de espesor para cumplir la norma. Entonces, en ese sentido, claro que es un impacto, porque de no considerar una aislación, por ejemplo, en esa zona, ahora sí lo voy a tener que considerar y va a ser un sobrecosto de inversión a los nuevos proyectos. Ahora, como tú decías, con respecto a desde cuándo o cuál es el hito importante a partir del cual empieza a regir esta nueva exigencia, es a partir de los permisos de edificación de los proyectos nuevos. Ya, Vale decir que si yo tengo un permiso hoy, o si yo quiero ingresar un permiso, por ejemplo, el 25 de noviembre, ya tengo que cumplir en el fondo con la exigencia de la reglamentación térmica vigente, que es aquella que partió el año 2007. perfecto. En cambio, si yo ingreso el 28 en adelante, entonces ya tengo que empezar a considerar estas nuevas exigencias en todas las áreas que recién te comentaba. Ahora, esto, la información para el consumidor final, para la gente, digamos, no le va a hacer mucha diferencia hasta que ellos comiencen a habitar o a vivir en estos lugares. O sea, los primeros que tienen que tomar nota de todo esto son quienes están persiguiendo la construcción, inmobiliarias, constructoras, en fin, que tienen que cumplir con esta nueva normativa. Y luego las personas van a comenzar ¿en qué se van a fijar? O en qué lo van a notar, por ejemplo. Soledad, esto es interesante. Por ejemplo, cuando haga frío en invierno, no van a tener que usar tanta calefacción, por ejemplo, van a tener que gastar menos lucas con lo caro que está hoy día, sobre todo el tema eléctrico. ¿Ese podría ser uno de los impactos que más noten las personas? De hecho, eso es una gran diferencia que va a poder ver el usuario final en las viviendas, porque en el fondo, si es que yo estoy reduciendo el riesgo de condensación con ciertas estrategias de aislamiento en los muros, por ejemplo, entonces yo voy a tener cierto mayor grado de conservación de calor, y eso significa que en el fondo van a ser más confortables la vivienda donde yo voy a habitar, por ejemplo, en zonas del sur de Chile o extremas, por ejemplo, en que yo voy a poder conservar más calor en la vivienda. Y además de eso, voy a reducir el riesgo de condensación, para decir que los materiales van a tener más durabilidad en las viviendas. También eso se va a ver. Van a ser viviendas mucho más confortables. Acá están velando básicamente también en reducir en los costos, digamos, de calefacción, porque si yo demando menos energía en calefacción, entonces no voy a ocupar tanto la calefacción eléctrica, o sea, cualquier sistema, digamos. Esto se asimila mucho a los planes de contaminación atmosférica que ya existen en el sur de Chile y en distintas ciudades, digamos, que tienen sus normas aisladas, digamos, que tienen exigencias distintas a las que tenemos vigentes en Chile. Entonces, en esa línea, básicamente, persigue esta como de reducir la demanda de sistemas activos, en general, sistema de calefacción concretamente. Estamos conversando con Soledad Vargas, ella es gerente de construcción sustentable de Ark Energía. Y esto es relevante, para quien se va sumando a esta conversación, son cambios en ciertas normativas que estamos poniendo sobre la mesa, que nos trae Ark Energía, respecto a la construcción de viviendas, por ejemplo, y otro tipo de edificios. Y esto es relevante ¿en qué sentido? Uno, que podría dar mejor confort y calidad de vida a las personas que viven en estas viviendas, ¿no? O sea, se retiene el calor cuando hace frío, se escapa más lento, me imagino, y también hay normativa que tiene que ver con, no sé, una mayor ventilación, o cuando hace mucho calor también que se pueda vivir sin tener que utilizar a lo mejor tanto aire acondicionado. Bueno, son parte de las normas. Ahora, cuando cambiamos las reglas del juego, lo que es la construcción, Soledad, ¿hay algún riesgo de que esto pueda deprimir aún más lo que es la industria inmobiliaria? Porque ya están con bastantes problemas producto de la economía, digamos, la cosa está un poco lenta, entonces las ventas no van muy bien. ¿Esto podría encarecer aún más los proyectos también y que eso se traspase al consumidor final? Mira, lo que tú estás diciendo es bastante clave, porque básicamente
El miedo que hoy hay es cuánto va a costar Claro. este gran cambio que se viene en el mercado. Porque es a nivel de mercado, como te decía, esto va a tener una implicancia en la inmobiliaria, en las constructoras, en la oficina de arquitectura, en los proveedores de materiales. En verdad es una revolución en el rubro de la construcción. En ese sentido, lo que se está haciendo ahora, lo que personalmente yo estoy haciendo, es ayudando a los inmobiliarios, que son los primeros que van a ver este cambio, porque claramente, como lo corta el permiso de edificación, son las viviendas que el usuario final va a empezar a ver de aquí a 1 año y medio más o 2 años más. Entonces, en ese sentido, acá el primer impacto lo van a tener los desarrolladores inmobiliarios. En ese sentido, lo que se está haciendo y lo que estamos haciendo ya hace varios meses es adecuar lo que hay con la nueva reglamentación técnica desde los inicios de los proyectos. Porque esa es la forma, digamos, para que el sobrecosto de inversión no sea tan grande. ¿Ya? En ese sentido, hay un doble objetivo para el desarrollo inmobiliario, no solamente cumplir con esta nueva norma técnica, sino también lograr una buena letra de la calificación energética que tiene más ingredientes dentro de un motor de cálculo, digamos, de eficiencia energética, que lo es, por ejemplo, la demanda de refrigeración, reducir el calor, por ejemplo, en verano. Entonces, en ese sentido, hay un doble objetivo para lograr proyectos que sean confortables al 100%. ¿Ya? En ese sentido, esta adecuación, yo te diría que es clave en los diseños al inicio del proyecto. Ojalá que desde el terreno, desde la elección del terreno de una vivienda, esté pensada, digamos, en estos nuevos cambios. Ya, que se incluya la variable desde el inicio, desde el diseño, si no después puede salir demasiado caro cuando ya está todo armado, añadir este elemento. Ya. Oye, nos queda poquito, pero hay una pregunta que no sé si me escapo demasiado de tu expertise, Sole, pero voy a intentar hacerla. Porque tiene que ver con construcción, tiene que ver con viviendas, tiene que ver con sustentabilidad también y con energía. La electromovilidad, Sole, está creciendo sostenidamente. Todavía falta, queda mucho por crecer todavía, pero el 40% de las personas en Chile viven en edificios, en comunidades. Yo me pregunto por qué todavía no está tan instaurado, o quizás sí, y yo no lo he visto, el tema, por ejemplo, de las soluciones de electromovilidad en las comunidades, en los edificios, disponibilidad, por ejemplo, no sé, de enchufes o de cargadores, y lo que es más difícil todavía, la posibilidad de que las personas puedan instalar una de estas cuestiones, de estos cargadores de muro, en fin, sin tener que pasar por estas administraciones que a veces lo hacen imposible. ¿Lo piensan los proyectos de este tema de la electromovilidad? ¿Está dentro de la carpeta? Mira, en general no, todavía, o sea, muy mínimamente te diría los proyectos en general que tienen una certificación de sustentabilidad asociada. Esos tipos de edificios son los que ya tienen una carga mínima, digamos, que tienen que tener como equipamiento, como listos para poder incorporar la electromovilidad. Pero eso solamente para edificios que realmente están desarrollando distintos temas dentro de los pilares de sustentabilidad, obligados de cierta forma por una certificación que tienen que lograr. Ya. O sea, básicamente todavía hay un tema, sí, también hay un sobrecosto, sin embargo, si está, digamos, incorporar una planificación proyectual, no debiera tener un sobrecosto insignificativo como dices tú. Con respecto a eso, y lo que yo te escuchaba antes, al principio del programa, con el tema de los paneles fotovoltaicos, eso sí se está disparando en forma importante. O sea, ya hay muchos desarrolladores, no sé si muchos, pero bastantes desarrolladores inmobiliarios que lo están considerando a propósito del alza de la electricidad que hay sostenidamente hoy en Chile. Entonces ya están incorporando instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo. No, eso lo encuentro extraordinario y eso va a ser una diferencia grande al momento de ofrecer vivienda. Mira, la mía viene con paneles o con la posibilidad de instalar paneles en los techos, en las ventanas, en fin. Eso te va a hacer una diferencia importante, porque eso... Hoy un valor agregado, sí. Totalmente. Sí. Así que qué bueno que lo mencionaste también, Sole, porque el tema de la electricidad hoy día sabemos que es noticia, ¿no? Y que le importa a muchísima gente porque ha subido mucho. Soledad Vargas, gerente de construcción sustentable de Arca Energía, muchas gracias por traernos este tema, esta nueva reglamentación térmica para construcciones que empieza a regir después del 28 de noviembre. Así que atención con las construcciones para el próximo año. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel.